Si uno supiera realmente lo que le va a pasar, uno no acepta el llamado. Timoteo fue llamado. Timoteo se encontró con Pablo en Listra. El Espíritu Santo lo marcó para que andara con Pablo. El Espíritu Santo lo marcó para que andara con Pablo. El Espíritu Santo lo marcó para que andara con Pablo. ¿Y dónde se lo encontró? En Listra. ¿Y usted sabe lo primero que le pasó a Pablo en Listra? ¿Cómo lo recibieron? Le dieron piedra. Hoy en día tenemos una generación de creyentes que quieren ser cómodos, que no quieren pagar ningún precio, que cualquier cosa les afecta, que cualquier circunstancia los desanima, que cualquier circunstancia los doblega. Timoteo se encontró con Pablo en un momento crítico, en Listra, en un lugar. Allí se encontró Pablo con Timoteo y lo encontró demasiado joven y lo escogió para andar con él. El Espíritu Santo marcó a Timoteo porque su destino era andar con un apóstol, con alguien lleno del Espíritu Santo, con alguien lleno de unción, con alguien lleno de poder, con alguien lleno de visión, de pasión, llamado Pablo. Qué bonito cuando podemos encontrarnos con hombres que son íconos. Qué bonito cuando podemos encontrarnos con personas que tienen un llamado, que tienen una experiencia genuina, que tienen una experiencia real, que tienen un encuentro verdadero con el Eterno. Vamos a seguir hablando de algunos tópicos de Timoteo porque vamos a estudiar las cartas. Y todo esto nos va a ayudar a nosotros, nos va a crear un desafío a cambiar, a sanar muchas cosas en nuestra vida y a valorar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos espiritualmente. Su pelea. Siempre en el reino de los cielos hay pelea, así como en esta congregación hay pelea con espíritus, con actitudes, con temperamentos, con diversidad de caracteres. Así como en esta congregación, como en cualquier otra congregación, hay personas difíciles, hay personas que son patéticas, que no quieren cambiar, personas que están ahí pero no transicionan, no cambian y se transforman en piedra de tropiezo. La iglesia primitiva tuvo demasiados problemas. Y para hablar de la carta a Timoteo, hay que hablar un poco de la historia de la iglesia, porque Timoteo es la segunda generación de creyentes después de los apóstoles. Es la segunda generación de creyentes después de Yeshua. Y en aquel entonces el fundamento tenía que ser sólido, el fundamento tenía que ser fuerte, y el Eterno tenía que formar hombres valientes. Y no era fácil romper la estructura espiritual del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dominando el mundo. El Imperio Romano estaba dominando el mundo. Y culturalmente, filosóficamente, intelectualmente estaba dominando el Imperio griego. Roma con su fuerza dominaba el mundo políticamente, pero filosóficamente el mundo estaba dominado por los griegos. Ya Platón existía, ya Sócrates existía, ya los grandes filósofos existían, ya el zoroastrismo existía, el mitraísmo existía, el gnosticismo existía, el maniqueísmo existía, muchas doctrinas gnósticas existían, el confucianismo existía en Asia. Entonces, no era fácil romper, no era fácil meter el evangelio, romper el evangelio en una estructura política, religiosa, en un montón de culturas que creían en diferentes dioses, que creían en diferentes manifestaciones, donde había diferentes religiones. No era fácil, era una bronca, era una pelea. No es fácil meter el producto de Yeshua, no es fácil meter el evangelio
en un imperio que es idólatra, en un imperio malo, pagano, no es fácil, donde la deidad es el mismo César que lo adoran. Y no solamente eso, afuera hay enemigos, el gobierno, la política, las religiones, el paganismo, afuera hay enemigos y dentro de la iglesia aparecen los primeros herejes. O sea, enemigos afuera y enemigos adentro. Está bien que hayan enemigos afuera. Está bien que los paganos no nos quieran. Está bien que tengamos enemigos afuera. Pero qué difícil cuando tenemos enemigos que se dicen ser nuestros hermanos. Qué difícil cuando tenemos enemigos dentro de nuestra misma congregación y que han sido nuestros amigos y ahora tienen diferente doctrina. Y ahora tienen diferente pensamiento y quieren tumbar la doctrina apostólica, quieren desvirtuar las enseñanzas de Pablo, quieren desvirtuar y quitarle la divinidad a Yeshua, quieren meter y contaminar la iglesia con el maniqueísmo, con el gnosticismo, con las doctrinas de Zoroastro y con las doctrinas de Mitra y con las doctrinas paganas del Medio Oriente. No era fácil. Y dice la palabra que Timoteo, cuando empieza a hablarle Pablo, le dice: ahora te tienes que cuidar de dos que están dentro de la iglesia, que a mí me hicieron la vida imposible. Diga conmigo: falsos hermanos. Y aparecen los himeneístas y los alejandristas. Tienes que cuidarte de Himeneo y te tienes que cuidar de Alejandro. Empieza Pablo a decirle: ten mucho cuidado con estos dos, porque a mí me hicieron la vida imposible y a ti también te la van a hacer, y tienes que pelear por la sana doctrina. Tienes que pelear porque está dentro de Éfeso, hay doctrinas paganas y estaba la doctrina gnóstica. Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Cuando alguien está en una congregación y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Hermanos amados, usted ha venido a la casa del Eterno, que es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que enseñar la palabra, tienes que tumbar las herejías,